Buenas tardes, profesor. Espero esté teniendo un buen día. Mi trabajo de investigación se basa en la terciarización de servicios. A continuación le voy a hablar sobre los aspectos generales. Dentro de ellos encontramos los orígenes. El concepto de terciarización no es nuevo en el mercado, ya que se confirman que a inicios de la era moderna ya se habla del término, o como algunos lo conocen, subcontratación. Pero es al comienzo de la posguerra industrial que este concepto toma mayor fuerza, al analizar que en los mercados globales las empresas que se encontraban compitiendo con él no eran capaces de cubrir con todas las necesidades y responsabilidades que las diferentes áreas requieren para su buen funcionamiento. Es así como se decide contratar a terceros especializados para que asuman responsabilidades y se integren a las estrategias y objetivos de la empresa. El contrato de terciarización no se encuentra descrito en el Código Civil de 1984 como un contrato nominado. Sin embargo, es de la opinión de la mayoría de juristas en el tema que se trata de un contrato civil, pues regula las relaciones entre la empresa principal y la empresa terciarizadora. Para definir la terciarización de servicios, para el ministro de Trabajo y Promoción de Empleo en el 2012 lo define como que es una forma de organización empresarial por la que la empresa denominada principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal, proceso productivo, a una o más empresas denominadas terciarizadoras para que ellas lleven a cabo un servicio o obra a través de sus propios trabajadores, quienes se encuentran bajo su exclusiva subordinación. Considerándose como empresas terciarizadoras tanto las empresas contratistas como las subcontratistas, la palabra terciarización se conoce por expresión en inglés outsourcing. Actualmente existe una tendencia a nivel mundial hacia la terciarización, ya que es una solución a ciertos problemas. Como siguiente concepto podemos encontrar la desnaturalización de la terciarización. Guzmán en el 2016 hace mención que este nuevo paradigma viene a cuestionar el modelo tradicional antes anotado una empresa. Un empleador, para centrarse en modelos laborales cuyas relaciones se generan entre una pluralidad de empresas y unos trabajadores, las mismas que si bien son formalmente independientes, evidencian en esencia una asimetría, o sea, una desigualdad, pues los trabajadores se hallan en una situación de subordinación respecto a la empresa principal o usuaria, la cual no ocupa formalmente la posición de empleadora. La desnaturalización tiene como consecuencia que los trabajadores de la empresa terciarizadora pasen a formar parte de una empresa principal. Como se sabe, la empresa terciarizadora se hace cargo de uno o parte de varias áreas del proceso productivo, de manera integral bajo su cuenta y registro. Dentro de esto encontramos a sujetos. Guamán, D. y Tobalino en el 2017 nos menciona que los sujetos de toda terciarización, empresa principal, es aquella que encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal a una empresa terciarizadora. Constituye su actividad principal aquella que es consustancial al giro del negocio. Se considera actividad principal a las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y prestación de servicios: exploración, explotación, transformación, producción, organización, administración, comercialización y en general toda actividad sin cuya ejecución se afectaría y o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa. El siguiente sujeto es la empresa terciarizadora. Es aquella empresa que lleva a cabo el servicio u obra contratado por la empresa principal a través de sus propios trabajadores, quienes se encuentran bajo su exclusiva subordinación. Son consideradas como empresas terciarizadoras tanto las empresas contratistas como las subcontratistas. A continuación vamos a ver los elementos esenciales. El ministro de Trabajo y Promoción de Empleo en el 2012 nos menciona que los elementos esenciales que tiene la terciarización son: 1. Asumen los servicios prestados por cuenta propia y riesgo. 2. Cuentan con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales. Y por último, sus trabajadores, o sea, la empresa de terciarización, están bajo su exclusiva subordinación. El Tribunal Constitucional, citado por el diario El Peruano en el 2019, ratificó que la terciarización consiste en la contratación de empresas para que presten servicios y ejecuten obras, siempre que aquellas asuman los servicios de manera integral y sean prestados por su cuenta y riesgo. También de que cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales para que sus trabajadores estén bajo exclusiva subordinación. Las características de la terciarización de servicios son las siguientes. Según Guamán, D. y Tobalino en el 2017, nos da a conocer las características principales de la terciarización.
1. Pluralidad de clientes. Este elemento pretende que la empresa tercerizadora celebre contratos de tercerización con diversos clientes, descartando así que su constitución responda a una estrategia de fragmentación de una única empresa con la finalidad de pagar menores remuneraciones, evitar el pago de utilidades o reducir el caudal sindical. No obstante, la pluralidad de clientes no será un indicio para valorar cuándo el servicio objeto de tercerización solo sea requerido por pocas empresas dentro del ámbito geográfico del mercado o del sector de la empresa tercerizadora. Existen motivos atendibles para el establecimiento de un pacto de exclusividad entre la empresa principal y la empresa tercerizadora. La empresa tercerizadora se encuentra acogida al régimen de la microempresa. Siguiendo las características, sigue el equipamiento propio. Se entiende que la empresa tercerizadora cuenta con equipamiento cuando las herramientas o equipos que utilizan sus trabajadores son de su propiedad o se mantienen bajo la administración y responsabilidad de aquella. Cuando resulte razonable, la empresa tercerizadora podrá usar equipos y locales que no sean de su propiedad, siempre que los mismos se encuentren dentro de su ámbito de administración o formen parte componente o vinculada directamente a la actividad o instalación productiva que se le haya entregado para su operación integral. La inversión del capital. La empresa de tercerización debe tener inversión en bienes que utiliza para sus servicios, disposición de recursos económicos para pagar a sus trabajadores y provisionar los beneficios sociales que correspondan. La retribución por obra y servicio. El pago que perciba la empresa tercerizadora no puede estar acondicionado a la cantidad de trabajadores que realicen el trabajo, dado que la prestación de servicios se configura con muchas más cosas y no solo como el elemento personal. Ahora vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica del contrato de terciarización. Chira, en 2017, destaca las teorías que concuerdan con la terciarización. 1. La teoría de la franquicia. La franquicia o el franchising es el contrato a través del cual se busca difundir un producto o un servicio en un mercado distinto mediante la transferencia de una serie de elementos como la marca, el logo principal, la tecnología o el know-how del negocio y otros elementos tendientes a mantener la homogeneidad del mismo. Al referirse a la relación que existe entre la tercerización y la franquicia, Antonio J. Barrera Nicholson, citado por el autor antes mencionado, señala que una forma clara de distinguir una franquicia de un caso de subcontratación reside en individualizar quien pone el producto final en el mercado, quien vende al consumidor final o dicho de otra manera, de donde el empresario subordinado obtiene sus ingresos. Si estos se obtienen directamente del empresario principal y es quien coloca la producción en el mercado, estamos en el marco de la subcontratación. Por el contrario, si los ingresos se obtienen por colocación del producto por el franquiciado en dicho mercado, estaremos en el marco de una franquicia. Bueno, a continuación continuará con esta exposición mi compañero Brian, que le seguirá hablando sobre las otras teorías de la naturaleza jurídica del contrato de terciarización. Teoría de joint venture. Una definición amplia considera al joint venture como todo acuerdo por el cual dos o más empresas se asocian para llevar a cabo un proyecto determinado. Desde un punto de vista específico, el término joint venture se refiere a una organización contractual particular cuyo objeto es la realización de un determinado proyecto o negocio. Se le define como una combinación especial de dos o más personas quienes en algún determinada empresa con riesgo que persiguen unidas un beneficio sin una sociedad efectiva, una designación corporativa o como una asociación de personas para realizar una empresa mercantil lucrativa, para lo cual combinan su propiedad, dinero, efectos, habilidad y conocimientos, etc. Resulta evidente que joint venture es una figura distinta a la tercerización, puesto que si bien ambos son contratos que celebran entre dos empresas, en la tercerización el objeto del contrato es la descentralización de actividades por la que una empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad a una o más empresas que le proveen de obras o servicios. En cambio, el joint venture es un contrato de riesgo compartido
por el cual se asocian dos o más personas naturales o jurídicas para realizar un proyecto o negocio con la finalidad de obtener ganancias. Teoría de management. La naturaleza jurídica del contrato de management encuentra sus orígenes en la tendencia hacia la descentralización de la administración de una empresa, lo que permite que las grandes compañías solicitaran los servicios de administradores, sean personas naturales o jurídicas, encargándose así de la gerencia corporativa parcial o totalmente. La finalidad del contrato de gerenciamiento consiste en la delegación de las funciones ejecutivas de la administración y no en la delegación de la fijación de la política empresarial. Dentro de ese límite, se trata de un contrato de colaboración empresarial sujeto a aprobación de asamblea ordinaria si se trata de una SA, a autorización judicial en caso de concurso y que se resuelvan con la quiebra de la gerenciada. Ventajas y desventajas de la tercerización. Ventajas: mayor especialización para la empresa cliente. Al descargarla de las funciones accesorias, objeto de su actividad principal, mayor eficacia al permitirle acceder a equipos y expertos a los que no tendría acceso de otro modo, mejora global de la calidad e incremento de la competitividad, delegación de facultades a la empresa tercerizadora, quien prestará servicios especializados para la realización de las actividades transferidas. Desventajas: posibilidad de conflictos entre la empresa principal y la tercerizadora, afectando el rendimiento de la empresa. Pérdida de control de calidad sobre el producto final, afectando la reputación de la empresa. Puede darse la afectación de la confidencialidad, filtrándose información reservada. Puede darse la aparición de costos ocultos, por lo que se requerirá de un análisis costo-beneficio. Jurisprudencia. Análisis. Casación número 2059-72-016. Lambayeque. Publicada en la separata de casaciones del Diario Oficial El Peruano del 31 de julio del 2018, por medio del cual la Corte Suprema analizó el recurso interpuesto por un trabajador en el marco de un proceso laboral ordinario seguido contra las empresas telefónicas de Perú Sociedad Anónima Abierta y Cobra Perú Sociedad Anónima. Un trabajador, Carlos Enrique Olivera, demandó a las empresas mencionadas, planteando como pretensión principal su reposición en el cargo de técnico en telefonía, por haberse configurado una nulidad de despido, también por la cual establecida en el inciso C del artículo 29 del texto único ordenado de derecho del decreto legislativo número 728, Ley de Productividad, Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo número 00397-TR, y como pretensión subordinada la reposición por despido incausado. En primera instancia, el juzgado declaró fundada la demanda al considerar que se desnaturalizaron los contratos de tercerización celebrados entre las empresas condemandadas, por lo que el trabajador tenía un vínculo laboral a plazo indeterminado. En segunda instancia, se declaró infundada la demanda, ante lo cual el demandante optó por interponer un recurso de casación. Al respecto, la Corte Suprema señaló que para que no se desvirtúe la figura jurídica de tercerización, tiene que presentarse de forma conjunta 4 requisitos: que la empresa tercerizadora
o suma los servicios prestados por su cuenta y riesgo, que cuente con sus propios recursos financieros, técnicos o de materiales, que sean responsables por resultados de sus actividades, que sus trabajadores estén bajo exclusiva subordinación. Igualmente, el colegiado mencionó que existen determinados indicios que deben ser evaluados en cada caso concreto para verificar la existencia de autonomía empresarial, como la pluralidad de clientes, contar con equipamiento, inversión de capital y retribución por obra o servicio. La Sala Suprema refirió que la tercerización constituye la descentralización de la producción y de la prestación de servicios, a través del cual la empresa principal se desprende de parte de sus actividades, que incluso pueden ser parte de su core business, y la externaliza hacia otras empresas que detectan autonomía de patrimonio administrativa y funcional. Ahora bien, revisando el caso concreto, la Corte constató que la condemandada Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta, empresa principal, suscribió un contrato de tercerización con la condemandada Cobra Perú, Sociedad Anónima Empresa Tercerizadora, para que brinde los servicios de atención técnica al cliente y de ingeniería, mantenimiento y construcción de planta externa. Según el trabajador, el contrato se desnaturaliza, hecho que incluso fue verificado por un inspector de trabajo y detalló en su informe final de actuaciones inspectoras. Pero el colegiado supremo, luego de analizar el cumplimiento de los 4 requisitos exigidos por ley, concluyó que el contrato era válido. Específicamente en relación al segundo requisito referido a que la empresa tercerizadora debe contar con sus propios recursos materiales, la Corte Suprema señaló que si bien la empresa principal suministra materiales de trabajo a la empresa tercerizadora, por ejemplo soportes informáticos del contrato de tercerización, se desprende que el otorgamiento de dichos materiales era excepcional, en la medida que estos solo los puede ostentar las empresas principales, atendiendo a su condición de operador de telecomunicaciones. Por lo tanto, al quedar establecido que las condemandadas son empresas autónomas y que el demandante estuvo bajo la exclusividad subordinación de la empresa tercerizadora, declaró infundada el recurso de casación. Cabe indicar que 2 juezas supremas emitieron un voto en discordia declarando fundada la demanda, señalando que no se probó que las materiales otorgados por la empresa principal a la empresa tercerizadora hayan sido productos de especificaciones técnicas particulares y distintas a los materiales que como empresa tercerizadora deberían tener para cumplir la actividad para la cual la contrataron. Conclusiones. En términos generales, consideramos que la contratación de tercerización es una gran herramienta administrativa para los empresarios, la cual puede traer grandes beneficios si es manejada de buena manera, correcta, seleccionando al proveedor de servicio adecuado que cumpla con las obligaciones laborales correspondientes. El derecho comparado es una disciplina o método de estudio de derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos. En la figura de la tercerización de servicios es muy complejo, ya que otros países no se regula de la misma manera que en Perú, como en Colombia, que mayormente la denominan como outsourcing, la figura de tercerización. Integrantes: Tello Reyes, Brian Josué, Ruiz Jaramillo, Alexander Daniel. El tema que se escogió viene por parte del procedimiento administrativo. Gracias.